Mi novio me humilló con un video en nuestra cama. Pagué el concierto, el Airbnb, la gasolina y hasta la resaca. Aún así, lo peor que me cobró no fue dinero. Compré las entradas para ver a nuestra banda favorita meses antes, reservé el Airbnb y organicé todo el viaje. Como casi siempre, yo puse la tarjeta, yo manejé y yo hice de adulta funcional mientras mi novio, al que llamaré Bruno, prometía que luego me iba a compensar. Fueron 10 horas de carretera hasta una ciudad que ni siquiera me emocionaba conocer, porque para mí el plan era compartir algo especial con él. Llené el tanque 2 veces, pagué peajes, snacks y hasta una sudadera porque él había olvidado la suya y se estaba quejando del frío desde la primera hora. En el concierto, Bruno empezó a darme tragos sin parar, celebrando, riéndose, empujándome el vaso a la mano cada vez que intentaba bajar el ritmo. No fue difícil que me pusiera muy mal, y cuando salimos yo apenas podía caminar derecho, así que terminé apoyándome en él, pensando ingenuamente que al menos esa noche me estaba cuidando. Pero en cuanto subimos al carro, cambió por completo. Empezó a gritarme que yo era una carga, que siempre arruinaba los planes, que por mi culpa ya no podía seguir la fiesta, y luego se detuvo en una tienda de mercancía oficial donde compró recuerdos para medio mundo, para sus amigos, para un primo, para una excompañera de trabajo y hasta para gente que ni estaba ahí. Para mí no compró nada. Ni una pulsera, ni una playera, ni siquiera un llavero barato, aunque yo había pagado literalmente todo el viaje. Recuerdo quedarme viendo las bolsas en el asiento trasero, con esa sensación tan fea de entender que alguien puede usar tu esfuerzo y aún así tratarte como si no merecieras ni el gesto más mínimo. Cuando llegamos al Airbnb, yo quería dormir y desaparecer de la vergüenza, pero Bruno seguía en modo ataque. Me dijo que yo era aburrida, que en la cama nunca sabía complacerlo, que otras mujeres sí tenían actitud, y luego salió supuestamente por hielo y cigarros. No volvió esa noche. A la mañana siguiente encontré la camioneta donde la habíamos dejado, pero no a él. Tenía varios mensajes perdidos y uno de ellos me dejó helada, se había ido al aeropuerto, tomó un vuelo de regreso y estaba en la casa que compartíamos. Esa casa también la pagaba yo casi por completo, porque él siempre tenía una excusa para no aportar renta, servicios o despensa. Horas después me llegó un video. Era Bruno, en nuestra cama, con una mujer que yo sabía que existía porque él ya me había hablado de ella para compararme, humillarme y decirme que ella sí era buena en la cama. El mensaje debajo decía, así es como se hace. No voy a describir el video, pero sí diré que también se notaba que ambos estaban drogados y que ver ese cuarto, esas sábanas y esa cabecera que habíamos escogido juntos me rompió algo por dentro. Lo más absurdo es que lo perdoné. No de inmediato, pero sí después de escuchar su llanto, sus disculpas ensayadas y su versión donde él era una víctima de sí mismo, de sus impulsos, de su consumo, de su infancia, de todo menos de sus decisiones. Y cuando esa mujer dejó de hablarle por su comportamiento asqueroso, Bruno me culpó a mí, aunque yo jamás le dirigí una sola palabra. Aún así, seguía ahí. Eso es lo que más me cuesta admitir, porque desde afuera suena imposible, pero cuando alguien te desgasta poco a poco, terminas negociando con cosas que jamás habrías tolerado al principio. Yo ya vivía en estado de alerta, tratando de no detonarlo, tratando de ganarme migajas de cariño entre insultos, comparaciones y promesas vacías. El punto de quiebre llegó una noche en la que volvió furioso porque yo le pedí que se fuera de la casa. Pateó la puerta hasta dañarla, revolvió cajones, me robó efectivo que yo guardaba para pagar unas cuentas, se llevó mi teléfono y mi laptop, y en medio del caos levantó un hacha pequeña que teníamos por herramientas y me atacó. No voy a entrar en detalles, pero salí de ahí con el terror grabado en el cuerpo y con la certeza de que, si me quedaba, algún día no iba a poder contar esta historia. Con ayuda de una vecina y luego de mi hermana, hice la denuncia, cambié cerraduras y empecé a aceptar algo que me daba muchísima vergüenza decir en voz alta, una parte de mí todavía quería perdonarlo otra vez. No porque lo mereciera, sino porque me había acostumbrado a creer que mi amor podía rescatarlo de cualquier cosa, incluso de sí mismo. Ahora estoy en terapia y tratando de reconstruir no solo mi casa y mis finanzas, sino mi criterio. Todavía me despierto pensando en lo ridículo que fue pagar un viaje entero para alguien que me odiaba tanto, o fingía odiarme para poder usarme mejor. Y aún con todo, a veces me siento culpable por haberlo denunciado, como si protegerme fuera una traición y no una necesidad básica. ¿Soy la mala por haberlo denunciado después de seguir perdonándolo tantas veces?
¿Estoy mal por sentir más vergüenza de haberme quedado que rabia por todo lo que me hizo? ¿Debería dejar de intentar entenderlo y aceptar que nunca hubo una explicación suficiente? Respuesta 1. No eres la mala, eres una sobreviviente. La vergüenza le pertenece a él, no a ti. Respuesta 2. El video fue crueldad calculada, no un error. Denunciarlo fue lo correcto y ojalá también puedas buscar una orden de protección. Respuesta 3. Cuando dices que todavía querías perdonarlo, se nota el nivel de manipulación que sufriste. Sigue en terapia y no vuelvas a abrir esa puerta. Mi novia me engañó con su jefe casado. Pensé que tenía la relación más tranquila de mi vida. Resultó que solo era el tipo al que mantenían calmado mientras pasaba otra historia por detrás. Salí con una chava por casi 3 años, y durante todo ese tiempo yo juraba que había encontrado algo rarísimo, una relación estable de verdad. Yo llegaba del trabajo cansado, abría la puerta del depa y casi siempre olía a comida recién hecha, la sala estaba ordenada y ella me recibía como si ese lugar sí fuera hogar. Aclaro algo porque luego la gente asume cosas raras, yo pagaba la mayor parte de las cuentas porque ganaba más, pero no era de esos que creen que por poner dinero ya no mueven un dedo. Yo lavaba, barría, hacía mandados y me ocupaba de mis cosas, simplemente, como ella tenía más días libres, le nacía encargarse de mucho más y hasta decía que le gustaba esa dinámica. Era detallista a un nivel que desarma. Me dejaba notitas, me mandaba mensajes durante el día para preguntarme si ya había comido, me caía en la oficina con café cuando sabía que traía una semana pesada, y hasta me organizó una fiesta de cumpleaños enorme en un salón bonito con mis amigos, mi familia y hasta gente del trabajo que yo ni pensé que recordara. Por eso mismo, jamás me pasó por la cabeza que me estuviera engañando. Compartíamos ubicación, hablábamos todo el día y, si se tardaba en contestar, casi siempre me avisaba antes. Yo veía todo eso como prueba de confianza, no como control, y ahora me da hasta vergüenza recordar lo seguro que me sentía. Todo se rompió por algo ridículamente simple. Una noche estábamos en el sillón, ella se metió a bañar y dejó su celular cargando en la mesa, entró una notificación de fotos y, sin intención de espiar al principio, vi unas imágenes suyas que yo nunca había visto. Eran fotos íntimas, claramente tomadas para alguien, y no para mí. Cuando salió, le pregunté directo. No le grité al inicio ni armé drama, solo le dije que quería la verdad. Se quedó helada, miró la pantalla, luego me miró a mí y no respondió nada. Ese silencio fue peor que una confesión, porque en segundos empecé a conectar horarios, cambios de humor, supuestas juntas tardías y un nombre que ella mencionaba demasiado, su jefe. Le pedí que me dijera si era él y siguió sin contestar. No negó, no explicó, no lloró, no intentó siquiera inventar algo. Yo ya sabía. Después de insistirle, soltó frases entrecortadas, que llevaba meses, que se habían enamorado, que él estaba casado pero su matrimonio estaba mal, la colección completa de mentiras de manual. Sentí como si alguien hubiera levantado el piso debajo de mí. Lo peor no fue saber que me engañó, sino enterarme de que no había sido un error aislado. Llevaban meses acostándose, diciéndose te amo y construyendo una mini relación paralela mientras yo seguía pagando la renta, planeando vacaciones y creyendo que estaba con una mujer leal. En ese momento me convertí en una versión de mí que no conocía. Al amanecer del mismo día, manejé hasta la casa del tipo. Eran como las 6 de la mañana y yo iba temblando de coraje, de sueño y de humillación. Toqué la puerta con tanta fuerza que salió un señor mayor a abrir, y detrás de él vi movimiento de varias personas, como si hubiera visita familiar pasando el fin de semana. Pregunté por él y en segundos entendí que no solo estaba su esposa, también parte de la familia de ella. No sé si fue la adrenalina o el nivel de traición que traía encima, pero empecé a decir exactamente quién era yo y qué hacía ese hombre con mi novia. Luego saqué de mi carro una bolsa con ropa sucia y algunas cosas de ella que había agarrado al salir del depa y las aventé al jardín frente a todos. No fue mi momento más digno, y no lo cuento como si hubiera sido elegante. La esposa se quedó pálida, el suegro empezó a hacer preguntas, alguien más salió al porche, y yo solo seguí hablando hasta que sentí que ya no me quedaba aire. Me fui con un nudo horrible en el estómago, pensando que tal vez me había rebajado demasiado. Pero unas horas después, la vergüenza se mezcló con otra cosa, alivio.
Por primera vez desde que vi esas fotos, no me sentía el único idiota atrapado en una mentira ajena. Él también tuvo que ver cómo se le rompía la fachada, y aunque sé que yo no manejé eso de la mejor manera, una parte de mí sintió que al menos no me quedé tragándome todo en silencio. Más tarde fui al trabajo de ella para recoger unas cosas que había dejado ahí en su auto y en su oficina. Apenas entré, vi a ese tipo al fondo, dando una junta como si nada, parado frente a su equipo con cara de ejecutivo impecable. Se me cruzó la sangre y le aventé un comentario sarcástico a voz alta sobre lo ocupado que debía estar administrando dos relaciones al mismo tiempo. La sala quedó en silencio. Él se puso rojo, se trabó a media frase y terminó saliéndose de la junta antes de tiempo. Yo sé que eso también fue impulsivo y completamente fuera de mi personalidad, pero nunca me habían traicionado de esa forma. Desde entonces he estado dividido entre pensar que reaccioné como un inmaduro o aceptar que, en medio del shock, hice lo único que me salió para no sentirme borrado de mi propia historia. ¿Estuve mal por exhibir al jefe en su casa frente a la familia de su esposa? ¿Crucé una línea al enfrentarlo también en su trabajo, aunque yo estuviera devastado? ¿Debería sentir culpa por cómo reaccioné, o era inevitable después de una traición así? Respuesta 1. No fuiste elegante, pero tampoco fuiste el villano principal. El tipo estaba engañando a su esposa con tu novia y jugando a doble vida, solo le quitaste el control de la narrativa. Respuesta 2. La parte de ir al trabajo sí pudo meterte en problemas, pero honestamente entiendo el impulso. A veces la humillación te empuja a hacer cosas que no harías en frío. Respuesta 3. Tu ex te vendió una imagen de pareja perfecta mientras sostenía una aventura por meses. Corta contacto, hazte estudios, acomoda tus finanzas y no vuelvas a idealizar a alguien solo porque sabe cuidar una casa. Si te gustaron esas historias, suscríbete.